Muy bien, muy buenas tardes. Ante todo, debo decir que celebro, si bien el motivo es luctuoso, pero a pesar de ello, celebro calurosamente la realización de este auspicioso evento orientado al encuentro, la conmemoración, la reflexión y el aprendizaje conjunto en un ámbito institucional tan relevante como lo es este honorable Senado de la Nación. Asimismo, deseo agradecer especialmente a la señora Vicepresidenta de la Nación, doctora Victoria Villarruel, por haberme invitado a participar de tan importante acto y por permitirme compartir mis modestos aportes con todos ustedes. A grandes rasgos, puede decirse que frente a la inusitada emergencia sanitaria que nos asaltó en 2020, el gobierno argentino de turno, al igual que muchos gobiernos extranjeros, adoptó un paquete de medidas gravemente restrictivas que arrojaron serios efectos negativos sobre el conjunto de la población. A ello se sumaron, aquí y en otras partes, severos condicionamientos establecidos por otros actores, muy influyentes, por cierto, fundamentalmente en el ámbito de los medios de comunicación masivos y de las redes. De modo previsible, el carácter extraordinariamente restrictivo e intrusivo de aquel combo dispositivo puso en crisis los fundamentos mismos de nuestra vida, sumergiéndonos súbitamente en un escenario distópico de impronta auténticamente orwelliana. Nuestra libertad física fue atropellada en forma repentina y directa. De un día para el otro y por decreto de necesidad y urgencia fuimos despojados del derecho ambulatorio. Luego se ejerció una fortísima presión sobre otros aspectos de aquella misma libertad, la cual, huelga aclararlo, resulta esencialísima porque es inherente a la dignidad humana y fundamentalísima porque de ella dependen la vigencia efectiva de muchos otros derechos de superlativa importancia individual y social, así como también la factibilidad de gran parte de los propósitos que llenan de sentido nuestro tránsito por este mundo. Al respecto, basta aquí con advertir que sin libertad no es posible la virtud, tampoco el bien común. Se nos vedaron masiva e indiscriminadamente los encuentros. En gran medida se nos cercenaron las posibilidades de educarnos, de trabajar y de desempeñar innumerables actividades, todas ellas lícitas, por supuesto, a esas me refiero. Incluso se llegó a constreñir gravemente nuestro derecho a la información y a discurrir dialógica y públicamente sobre la grave adversidad que embargaba nuestra existencia. Si como individuos se nos destituyó del señorío sobre nuestras vidas, como pueblo dejamos de ser dueños de nuestros espacios comunes y protagonistas de nuestro destino comunitario. Todo ello por tiempo indeterminado, mientras proliferaban los agoreros que anunciaban, con derrotista resignación o perverso regocijo en algunos casos, la permanencia de tan sofocante y destructor régimen de vida. Esta pandemia, y si no esta, alguna otra que seguramente vendrá, había llegado para quedarse. Esto es lo que se nos decía permanentemente. En contraste con tan inédito despojo material, espiritual y cívico, un connubio de poderosos a nivel global secuestraban el discurso público, asaltaban las soberanías y aceleraban vertiginosamente el nefando proceso global de concentración de la riqueza. La razón esgrimida para dar visos de legitimidad a las medidas en cuestión, pese a sus nefastas consecuencias, se basaba en un planteo dilemático. ¿Era esto o perecer masivamente sin alternativas ni excepciones? Y con una pretendida solución a priorística y verticalmente asumida como la única, aceptar sin chistar las medidas de Marras, sin que importara nada más. Esta peculiar y objetable razón sanitaria se erigió como nueva razón de Estado, de notorio poder de convicción y arrolladora eficacia, cuyo carácter absoluto exigía arrasar despiadadamente con toda disidencia y descartar de plano todo cuestionamiento, por prudente o sensato que fuera. Sin embargo, un análisis más minucioso
permitía advertir que el paquete en cuestión, y sobre todo lo tocante al confinamiento, resultaba impugnable, como mínimo, en cuanto a la proporcionalidad de los medios implementados, cuando no, lisa y llanamente, en cuanto a su pretendida necesidad e incluso en cuanto a su idoneidad o aptitud para lograr el fin que se declamaba. En cuanto a la proporcionalidad, podemos decir que como mínimo hay que revisar 3 aspectos: la masividad del medio empleado, la intensidad o severidad del medio empleado y la extensión en el tiempo del medio empleado. Todo esto debió haber sido objeto de un análisis más detenido. Al respecto, es menester tomar en consideración que con el paso del tiempo se multiplicaban rápidamente las evidencias de cuán lesivas resultaban tales medidas, no solo por la afectación seria de otros bienes tan importantes como el que se pretendía proteger, la salud y por extensión la supervivencia, sino también por los resultados contraproducentes que esas medidas podían arrojar respecto de estos 2 bienes. En este mismo sentido, cabe aquí destacar que las tasas de mortalidad y de letalidad adjudicadas a la COVID-19 en los distintos estados parte de nuestro país se encuentran muy lejos de avalar con la contundencia que uno espera de las estadísticas la idea de que una cuarentena dura servía para disminuir significativamente los decesos atribuidos a la mentada dolencia. Hasta una institución que al principio promovió este tipo de medidas como la OMS, una institución tan polémica y cuestionada, sobre todo después de la pandemia, como la OMS, puso en duda esto ya en marzo de 2020 y su delegado europeo en octubre de ese mismo año. Al respecto, basta con comparar la evolución de tales indicadores, tasa de mortalidad y tasa de letalidad, en cada jurisdicción de nuestro país al momento en que 19 provincias pasaron al régimen DISPO, mientras que las restantes jurisdicciones se mantenían atrapadas en el ASPO. Análogas consideraciones pueden hacerse, por ejemplo, respecto de Estados Unidos, contrastando, por ejemplo, la dinámica de tales tasas entre un estado aperturista como Florida, donde ciertamente se establecieron algunas restricciones, pero de menor entidad, y otros, por así decir, superencerradores como California y New York. El contexto hispanoamericano ofrece un panorama similar. Al 27 de junio de 2022, Perú, donde se habían implementado severísimas restricciones, exhibía lejos la mayor tasa de mortalidad por COVID-19, en tanto que Nicaragua presentaba la menor, siendo uno de los países más pobres de la región y el único de la misma que no acató casi ninguna de las restricciones que inicialmente habían sido recomendadas por la ya mencionada OMS. En este mismo orden de ideas, resulta pertinente aludir aquí a diversos estudios y documentos que fueron poniendo en crisis la narrativa oficial en torno a la COVID-19, tanto en lo atinente a las restricciones aquí abordadas, como también en relación a otros aspectos no menos importantes de tan polifacético fenómeno. Las múltiples audiencias testimoniales y de interpelación efectuadas en el Senado de Estados Unidos en los últimos años, la denuncia penal del senador Rand Paul contra Anthony Fauci, la denuncia penal contra funcionarios federales de salud en los Estados Unidos por parte de Jeff Landry, fiscal general de Luisiana, y Eric Schmidt, fiscal general de Missouri, la denuncia pública del doctor Marty Makary, profesor de la Johns Hopkins University, el informe final del Comité de la Cámara de Representantes estadounidense dedicado a la COVID-19, presentado a principios de diciembre de 2024, y un largo etcétera. Volviendo a nuestras latitudes, resulta oportuno destacar aquí cómo el 25 de noviembre de 2020 la nueva razón de Estado cedió ante la avalancha incontenible de un pueblo extenuado, pero sobre todo compungido. El fallecimiento de Diego Armando Maradona congregó a más de 1 millón de personas que se aglomeraron durante largas horas en torno a la Casa Rosada. De ser cierto que las personas encarnamos cual símbolos vivientes determinados principios psicoespirituales de nuestra propia estirpe, la figura del astro futbolístico, con sus luces y sus sombras, concretaba de modo elocuente el espíritu indómito que anida, a veces latente, a veces activo, en el fondo del alma criolla. ¿Por qué digo esto? Porque con su repentina muerte, Maradona despertó en muchos de sus compatriotas esa misma rebeldía que había constituido una suerte de marca personal en su propia vida. Me atrevo a decir que esta fue su postrera transgresión,
Y lo cierto es que gracias a la misma, Diego desmintió los pronósticos más alarmistas que esgrimían quienes, apalancándose en los mismos, nos repetían incesantemente el mantra que rezaba: quédate en casa. Meses después, los argentinos quedábamos estupefactos al enterarnos que el 14 de julio de 2020, el entonces presidente de la Nación había violado su propio mandato restrictivo. Repudiable actitud esta, que más allá de la inadmisible autodispensa que suponía, tendía un inevitable manto de sospecha sobre las razones esgrimidas para justificar tales restricciones que atenazaban al grueso de los argentinos. Para finalizar el presente tópico, me permito añadir al paso 3 referencias más, de las muchas que se podrían mencionar. Primero, los estudios científicos que indican que los contagios de COVID-19 en espacios abiertos eran mínimos. Al respecto, entre mucha otra literatura científica y periodística también, podemos citar el artículo en The New York Times de David Leonhardt del 11 de mayo del 21, donde se reseñan varias de estas opiniones científicas. La temprana invención de un señor llamado José Ten, ingeniero electrónico, residente en Malargüe, Mendoza, esto fue a mediados de 2020, una suerte de esterilizador de aire que, usando radiación ultravioleta, al parecer destruía el SARS-CoV-2. Resultado este que se encontraba en consonancia con un estudio llevado a cabo por la empresa Signify, líder mundial de iluminación profesional, y los laboratorios nacionales de enfermedades infecciosas emergentes de la Universidad de Boston. Fueron experiencias que fueron concomitantes y que demostraban que efectivamente, o que al parecer todo indicaba, yo no soy científico, así que no estoy en condiciones de aseverarlo, pero me digo por estas referencias, que se podía hacer esta suerte de depuración del aire respecto de ese virus y de otros. Y las diversas alternativas terapéuticas, farmacológicas y de otras especies, preventivas, paliativas y curativas, que a poco de irrumpir la COVID-19 comenzaron a desarrollarse en nuestro país y en el extranjero. Aquí también este es otro capítulo sobre el que podríamos extendernos largamente. Aquí simplemente hacemos esta mención para decir que llamativamente, por decir lo mínimo, ninguno de estos 3 tópicos recibió la debida atención por parte de gobiernos y grandes medios de comunicación, salvo honrosas excepciones. Claro está que hay algunas excepciones, sin duda. Para hacer unas consideraciones ético-políticas y jurídicas, finalmente. En torno al miedo. Durante aquel fatídico año 2020 nos abrumó un bombardeo de saturación simbólico que arrojaba constantemente sobre nuestras cabezas estadísticas de muerte, pronósticos nefastos e imágenes fúnebres de alto impacto. En términos generales y sin perjuicio de las mencionadas honrosas excepciones, se exageraban las tasas de mortalidad y letalidad. Al respecto, me remito a los estudios del profesor John Ioannidis, epidemiólogo, experto en estadística epidemiológica de la Universidad de Stanford. Entonces decíamos, se exageraban tasas de mortalidad y letalidad. A partir de determinado momento se dejaron de difundir las tasas de recuperación, las cuales eran elevadísimas, pese a que muchos protocolos médicos, no todos, pero sí muchos, no daban lugar a medidas terapéuticas que podrían haber sido muy favorables en tal sentido. Se aseveraba, sin admitir preguntas ni pruebas en contrario, que no se disponía de solución alguna. La muerte fue pornográficamente exhibida como siniestro fantasma omnipresente, sin dejar espacio suficiente siquiera a la reflexión pública acerca de su naturaleza y significado. Así se nos empujaba al abismo angustiante del dolor, carente de sentido alguno. Fue de este modo que mientras físicamente estábamos confinados en nuestras casas, psicoespiritualmente quedamos encerrados en uno de esos campos de concentración de la mente de los que hablaba Aldous Huxley sobre el final de su vida como presagio funesto para la próxima generación. Es que, como bien afirmaba Manuel Belgrano, el miedo solo sirve para perderlo todo. Nos torna vulnerables y manipulables. En efecto, el miedo perturba los ánimos, entenebrece la razón y cortocircuita la comunicación. De allí que su inoculación constituye una técnica de dominación de temible eficacia. Se trata de un arma de control social. Al respecto, en 1942, el psicólogo social Kurt Lewin, del Instituto Tavistock, escribía: una de las técnicas principales para destrozar la moral mediante una estrategia del terror consiste exactamente en la táctica siguiente:
La persona nunca debe tener en claro qué lugar ocupa y qué puede esperar. Si además se emplean indistintamente con frecuencia medidas disciplinarias severas y promesas de buen trato, y se transmiten noticias contradictorias para volver aún más borrosa la estructura cognitiva de dicha situación, es posible que la persona deje de saber incluso si un plan en particular la acerca o aleja de su objetivo. En dichas circunstancias, incluso las personas que tienen objetivos claros y que están dispuestas a correr riesgos, se quedan paralizadas a causa de graves conflictos internos respecto de lo que deben hacer. Abonando la misma tesis, es dable citar aquí los develamientos del doctor Just Merleau en el libro Rape of the Mind, donde revelaba cómo los regímenes totalitarios ultrajaban las almas mediante aislamiento forzado y oleadas de terror. También podemos citar, más cercano en el tiempo, en el mismo sentido, a Naomi Klein con su libro La doctrina del shock, del año 2007, que muestra cómo se pueden provocar episodios traumáticos que paralicen a millones de personas al mismo tiempo, neutralizando su capacidad de reacción. La verdad es que los parecidos con lo que nos ha tocado vivir son elocuentes y por demás de sugestivos. Asimismo, el miedo despierta la agresividad y propicia su desmesura, amenazando así con corrompernos y degradarnos a la monstruosa condición de Homo homini lupus que postulará Thomas Hobbes, parafraseando al viejo Plauto. Máxime si, como sucedió en el contexto que hoy evocamos, el prójimo es presentado como amenaza mortal y se fomentan actitudes como el apartamiento, el aislamiento, la delación y la ostracización. Justamente, según Hobbes, este endemoniado contexto constituye el caldo de cultivo del Leviatán. En efecto, la instauración de una razón sanitaria absoluta e inapelable, hablando en términos discursivos, más allá del fenómeno patológico en sí y de las objetivas consideraciones epidemiológicas que él mismo ameritaba, activó inocultables tendencias autoritarias y totalitarias que muchos creían ingenuamente desterradas de nuestra época. Ante ello y contra ello resuenan con especial fuerza dos prístinas y contundentes sentencias evangélicas. No tengan miedo y mi paz les dejo, mi paz les doy. No hemos de tener miedo ni permitir que ningún temor nos arrebate la paz interior, que es la base de la paz social. En cuanto a la censura, que también la hubo, aquí observamos una llamativa paradoja. En términos de impudorosa posverdad, se estableció, sin embargo, una rígida verdad oficial, una narrativa hegemónica tan dogmática y petulante que no admitía dudas ni críticas, que se negaba al debate limpio y que promovía la censura de toda disidencia, junto con la estigmatización de las voces que la formularan. En consonancia con ello, los enemigos declarados de lo normal militaron una supuesta nueva normalidad, la cual, como había advertido años antes Giorgio Agamben, suponía la perpetuación del estado de excepción, abriendo la puerta a la imprevisibilidad y la arbitrariedad permanentes. En el fondo, no se trata de un fenómeno novedoso. En la antigua Grecia, los sofistas negaban la verdad, pretendiendo instituirse en sus creadores y por lo tanto en sus dueños. Análogamente, en 2022, una importante funcionaria de Naciones Unidas en el Foro Económico Mundial declaró sin sonrojarse: "We own the science", nosotros somos los dueños de la ciencia. Y así como en el siglo XVII Francis Bacon planteaba que el conocimiento debía estar al servicio de la dominación del orbe, hoy el transhumanista Yuval Harari nos cuenta sin ruborizarse que la ciencia no tiene que ver con la verdad, sino con el poder. Para conjurar este descarado neooscurantismo, que como todo oscurantismo es enemigo del progreso cultural, hemos de volver a cultivar entre todos la búsqueda honesta, denodada, respetuosa, solidaria y cordial de la verdad, el bien y la belleza como tarea personal y al mismo tiempo comunitario. No quiero abusar de vuestro tiempo, simplemente una última reflexión jurídica. Una de las perversiones jurídicas, no lo voy a leer para resumirlo, una de las perversiones jurídicas que ha quedado y que se puso de moda, por así decir, se difundió en aquel momento, es la reducción del derecho a protocolo. El protocolo que es frío, que no deja lugar al ajuste propio de la equidad, que no tiene aplicación prudente y que a veces hasta en sus pautas generales está mal redactado, que no contempla situaciones de excepción, no contempla plan B, no admite matices, ni tampoco deja lugar a ninguna excepción. Protocolos que aparte pretenden una aplicación automática por parte del agente público,
que se encarga de su ejecución y que lleva, por lo tanto, en tiempos en que se declama la empatía, a olvidarse o a ser indiferente frente a las consecuencias prácticas, previsibles o a la vista de la aplicación de una norma que en determinado contexto no puede ser la correcta. Frente a ello, apelamos a las enseñanzas perennes y esclarecedoras de nuestra tradición, de Platón y Aristóteles, pasando por Cicerón en adelante. Me detengo en Agustín de Hipona, recordando primero que la ley injusta no constituye derecho, porque carece de sustancia jurídica, se trata de una impostura. Y en segundo lugar, que no puede haber paz sin orden, no puede haber orden sin justicia, no puede haber justicia sin verdad, y que la verdad cuenta con sus propios fueros, por lo que no necesita ni admite dueños ni oficializaciones. Esa misma verdad que cuando es plena, además, nos libera completamente. Veritas liberavit vos, en efecto, la verdad nos hará auténticamente libres. Muchas gracias. La palabra de Pablo Dávoli.